Bienvenidos a De Todo Un Poco, un podcast diseñado para precisamente hablar de todo un poco, donde compartiremos temas acerca de emprendimiento, desarrollo personal, relaciones y más. En este espacio no quiero ser experta de nada, simplemente hablar desde mi experiencia o la de mis invitados. Empecemos. Bienvenidos a este nuevo episodio en De Todo Un Poco. Hoy estaré compartiendo este espacio con una invitada muy, pero muy especial, hablando sobre mentalidad. ¿Importante o no la mentalidad? Pero antes, déjenme recordarles que cada lunes vamos a estar subiendo nuevos episodios y si no te los quieres perder y quieres hacer parte de todos los temas que iremos tocando, no te olvides de seguir el podcast en Spotify. Ahora sí, empecemos y hoy vamos a hablar algo que muchos mencionan, y que de repente muchos trabajan consigo mismos y muchos piensan que tal vez no es importante. Realmente la mentalidad es importante para la vida, para emprender, la mentalidad es importante en general. ¿Cómo hago para desarrollar una mentalidad adecuada? ¿Tu entorno puede influir en el proceso de trabajar la mentalidad? Esa y muchas preguntas más vamos a estar tocando aquí en este podcast, donde pues realmente me enorgullece presentar para este primer episodio y compartir este espacio con alguien que aprecio mucho, mi socia, amiga y hermana de otra madre, Alejandra Hurtado. Ale, bienvenida, ¿cómo te sientes? ¿Estás nerviosa? Sí, estoy súper nerviosa, pero también estoy súper contenta de estar aquí contigo. Créeme que no es especial solo para ti, para mí también, porque sé que te estoy acompañando en un proceso al cual estás metiendo toda tu energía y yo me siento demasiado orgullosa de que seas mi amiga, de que estés haciendo este proyecto y de que la rompas como siempre. Súper, no, Ale, mira, de verdad que estoy muy agradecida contigo porque como te he dicho siempre, para de repente los que no nos conocen o los que vayan a ver este primer episodio o a escuchar este primer episodio, pues nosotros somos personas de distintos países, nos conocimos gracias a un emprendimiento digital. Hoy por hoy somos socias y el internet prácticamente nos unió y hemos desarrollado más que un compañerismo de trabajo, una linda amistad. Y pues tú sabes que te quiero, te amo, te estimo mucho y te admiro mucho también por todo lo que ha conllevado tu proceso, ¿no? Ambas sabemos nuestras historias, pero creí conveniente invitarte a ti para este episodio porque tú eres de las personas que más mueve por redes el tema de la mentalidad, el tema de leer libros, el tema de, hey, mira, hay días malos, hay días buenos. Entonces yo dije, qué mejor que una persona que pues vive en carne propia también todo ese proceso, así como todos de repente como emprendedores o personas en general, ¿no? Que de repente sienten que no están pasando un buen momento en su vida y por eso te me hiciste la persona como ideal para tocar este primer tema. Entonces vamos a empezar así como con preguntas muy random acerca de este tema puntual, ¿listo? Entonces yo quiero saber, Ale, si realmente la mentalidad es importante para la vida o para emprender. ¿Tú qué opinas acerca de ello? Yo opino que la mentalidad lo es todo, Evo. Mira, y se los voy a contar, chicos, como a manera de historia para que lo vean un poco más claro. Y es que personalmente antes yo ignoraba la parte mental que nos gobierna. Realmente era una chica que me guiaba mucho por lo que veía y sentía que o creía que lo que veía era lo único que existía cuando realmente estaba supremamente alejada de la realidad. La realidad es que somos seres metafísicos, es decir, no solamente somos materia, sino que también tenemos esa parte mental que aunque no se ve, realmente es la más importante. En psicología, para los que no saben, también hablamos de subconsciente, ¿cierto? Esa mente subconsciente que realmente es la que nos gobierna en un 80% o incluso mucho más. Hay personas que dicen que incluso el 95% de nuestras acciones están guiadas por nuestra mente subconsciente y nosotros lo ignoramos completamente. Entonces, cuando lo ignoramos, es como si estuviéramos dormidos en la vida, es como si nos guiáramos realmente solamente por lo que podemos ver, cuando realmente nosotros somos seres que aprendemos por tacto, por escuchar a una persona, escuchar el medio ambiente, por verlo, por sentirlo, por cosas que van más allá de simplemente la vista. Entonces, yo era una persona así, yo simplemente era como muy materia, solo materia. Y resulta que cuando me doy cuenta que existe algo más allá que no logramos ver, pero que es mucho más fuerte y se llama energía, entonces empiezo a entender lo que es la vida y empiezo a generar muchos cambios que inicialmente yo decía, esto es como magia. ¿Por qué?
porque llegó un punto de mi vida, por ejemplo, donde entré en crisis, estaba mal económicamente, no lograba tener como un trabajo en el cual yo dijera, me levanto todos los días con unas ganas increíbles de ir a ese trabajo, estoy haciendo mi propósito de vida, sino que estaba mal en esa área, sentimentalmente también me sentía vacía. Y entonces llega un punto en el que estoy en una crisis tan horrible que ese día yo siento que me rendí como ante la vida y me rendí y dije, la vida es algo más que esto que estoy viviendo, la vida es algo más que este mecanismo con el que la estoy viviendo, porque literalmente era como si estuviera en modo automático. Y siento yo que cuando no tenemos en cuenta el poder de la mentalidad, eso es lo que sucede. Vamos como robots en un día a día, despertándonos, haciendo el desayuno, yendo a trabajar, volviendo a casa y viviendo las rutinas sin la conciencia. No sé si te ha pasado, Evo, que a veces, por ejemplo, sales de tu casa, te montas a tu auto, vas a un lugar y cuando menos piensas ya has llegado al lugar, pero no te acuerdas lo suficiente del transcurso. Es como que tu mente está en otro lado menos en el aquí y en el ahora. Y eso nos pasa a la mayoría de personas cuando no somos conscientes de la mentalidad y del presente, de la conciencia, más que la mentalidad es la conciencia. Entonces yo me cansé de vivir así y empecé a interesarme más por este tema de la mentalidad, de la energía, de qué pasa si yo doy el 100% de mi potencial, qué pasa si trabajo en mis creencias, qué pasa si de repente doy por hecho que puedo ver mis pensamientos y que esos pensamientos realmente son los que me llevan a mí a tener un resultado en la vida, sea positivo, sea negativo. Y cuando me doy cuenta de eso, es cuando mi vida empieza a cambiar y por eso te decía anteriormente, es como magia, como que tú no te imaginas, pero realmente es como que todo te sonríe cuando tú eres consciente de que la mentalidad es realmente lo que te va a hacer tener éxito en la vida o fracaso, porque tanto lo que tú pienses, tanto si tú piensas que puedes como si piensas que no puedes, en ambos casos tienes razón y tú eres el único que puede decidir a qué voz escuchar y seguir. Wow, brutal. No, Ale, yo creo que ya lo dijiste todo. Y de hecho, para las personas que de repente no saben por qué Ale habla de psicología, Ale es psicóloga de profesión, hoy por hoy es emprendedora digital, pero ella es psicóloga y maneja muchos de estos datos, entonces yo creo que de verdad toda la información que se está compartiendo va a ser increíble para de repente las personas que también quieren ahondar un poco en eso o sienten todavía que pueden desarrollar más potencial en su mentalidad. Entonces, Ale, tú mencionaste varios puntos importantes, que es lo más importante, que te diste cuenta que va más allá de que solamente somos como mente, sino también energía, es un todo, pero las personas se preguntan, ok, ya tengo claridad, dale, de eso que acabas de decir, pero ¿cómo hago yo para desarrollar una mentalidad adecuada? O sea, ¿qué necesito para hacerlo? Hay personas que no encuentran el camino, hay muchos factores que influyen, pero me gustaría que tú los puedas mencionar. ¿Cómo Ale, por ejemplo, empezó a desarrollar una mentalidad adecuada? ¿En qué momento tú dijiste, ok, necesito hacer algo para mejorar mi mentalidad, ¿no? Ok, listo. Partamos de que cuando tú desarrollas o más bien tú sientes una emoción y esa emoción es positiva o negativa, esa emoción está anclada a un pensamiento. Entonces, de acuerdo a la naturaleza del pensamiento, la emoción que tú vas a desarrollar. Cuando tú te das cuenta que normalmente tu estado de ánimo viene siendo negativo, o sea, que te sientes con la energía bajita, que constantemente te estás sintiendo como estancado y todo esto, entonces en esos momentos es el momento en el que tú debes de empezar a hacer el ejercicio de generar conciencia y de decir, ok, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Qué es lo que está generando esta emoción en mí? Y cuando tú te haces este tipo de preguntas, entonces te remites a los pensamientos y ahí empiezas a identificar la naturaleza de tus pensamientos. Si un pensamiento te hace sentir mal, entonces ¿cómo yo puedo empezar a cambiar este pensamiento? Yo digo que el cambio parte de las preguntas que tú te hagas. Las preguntas para mí son completamente importantes en la vida y cuando te empiezas a hacer las preguntas correctas, entonces empiezas a generar cambios. Es muy diferente cuando tú haces una pregunta abierta de, ok, ¿cómo puedo yo cambiar esto? ¿Qué es lo que me hace sentir a mí así? Y es muy diferente a cuando tú dices, ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿por qué? Porque ahí nos estamos entrando como a un área de victimismo, ¿cierto? Es muy diferente. Uno abre una posibilidad y la otra pregunta simplemente te estanca. Después de que tú empiezas a hacer como este análisis de introspección y demás, lo siguiente yo diría que es cambiar de referencias.
Mira, las creencias y los pensamientos que nosotros desarrollamos en la vida parten de nuestro contexto. Como se dice en psicología, nosotros nacemos y somos como una tabla en blanco, una tabla rasa, y el contexto empieza a escribir sobre nosotros. El contexto a que nos referimos inicialmente, y lo más importante en nuestra etapa evolutiva, es la primera infancia. Entonces, en tu primera infancia, ¿qué referencias tienes alrededor que escriben sobre tu tabla rasa, ¿cierto? Sobre tu tablero, por así decirlo. Entonces está mamá, está papá o todos los seres humanos que están alrededor tuyo y te están guiando en esos primeros años de vida. Está la escuela. En fin, a partir de todas esas referencias tú vas creando tu propia percepción de la vida, y muchas veces está ligada a la manera en cómo piensan esas personas que fueron tus primeras referencias. Entonces, cuando tú eres adulto, empiezas a tener conciencia y empiezas a querer generar un cambio, te vas dando cuenta de qué personas son las que te crearon esas referencias. Y lo más importante, y que para mí pues como que reflejó un momento de cambio en mi vida, fue que yo empecé a ver la vida de las personas que habían influenciado en mí, y yo empecé a pensar y a preguntarme, ¿es esta la realidad de esta persona la que yo también quiero para mi vida? Porque si yo sigo pensando así, es muy probable que termine como ella. ¿Me gusta esa realidad o no es la que yo quiero para mí? Entonces, a partir de eso es como si a uno le tocara la luz. Entonces, iluminación. A partir de ese momento uno dice, no, yo no quiero esos resultados para mi vida. Están bien, los respeto para ella o para él, pero no son los que yo quiero para mí. Entonces, ¿qué debo hacer? Y volvemos a las preguntas, a formular preguntas. ¿Qué debo hacer entonces yo para tener otros resultados diferentes? Ok, pues entonces lo siguiente es buscar referencias de personas que sí admiras, de personas que tú dices, wow, me gusta ese estilo de vida, yo quiero modelarlo, quisiera algo similar para mi vida. En fin, ¿qué hizo esa persona para llegar donde está? Y entonces ahí te empiezas a encontrar con libros, con talleres, y volvemos, yo creo que a lo más importante para ti y para mí, y es la inversión en el activo más grande que tú tienes, y eres tú mismo. Cuando entonces empiezas a identificar esas referencias que tienen los resultados que tú quieres y empiezas a invertir en ellos para aprender cómo fue que lo hicieron, ahí empiezas tú a reprogramar tu mente, tus hábitos, tu día a día y por ende tu vida. Wow. Ale, mira que hay algo que tú me hiciste como retroceder muchos meses atrás, cuando tú y yo nos estábamos conociendo, ya estábamos desarrollando una amistad fuerte, y es que acabas de mencionar algo muy, muy clave: la importancia de tú cuestionar también lo que te está sucediendo o lo que estás pensando. Voy a contar como una anécdota, diría yo ahora anécdota, porque pues yo tuve muchas crisis existenciales en este proceso. Para de repente las personas que no me conocen, yo tuve un proceso como depresivo, ansioso muy fuerte cuando estaba empezando a emprender, a pesar de estar teniendo resultados, pero eran esas crisis existenciales de ¿qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿Por qué hago lo que hago? O sea, ¿qué quiero de esta vida? Y entonces empezamos a veces a tener muchos pensamientos negativos y te empiezan a invadir muchas cosas en la cabeza. Y yo recuerdo que un día iba de compras al mercado y escribía a Ale y le decía, Ale, me siento mal, me siento fuera de mí, siento que no estoy aterrizada, tengo muchos pensamientos negativos, pienso mucho en la muerte, o sea, muchas cosas. Y yo le decía, Ale, ¿será que no sé, que no estoy siendo muy consciente de la vida y todo? Y Ale me dijo, no, o sea, yo más bien creo que tú eres un ser muy consciente, que no buscas las salidas fáciles, porque yo estaba como que a punto de decirle a Ale, Ale, creo que necesito, o sea, tomar pastillas para dormirme y no saber nada de nada. Y Ale me dijo, no, mira que te lo estás cuestionando, o sea, no lo hiciste, sino que realmente estás teniendo pensamientos, estás teniendo esas crisis, pero tú no eres de esas personas que simplemente va y actúa sin pensar ni cuestionarse las cosas. Y ahí viene el tema de la importancia de hacerte preguntas. O sea, cuando llegan esas crisis, cuando llegan esos momentos, pregúntate. Lo que dijo Ale, o sea, literal yo empecé a hacer eso. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿De dónde viene eso que estoy sintiendo? ¿De alguna inconformidad? ¿De algo en específico que no me deja ser libre? Y pues realmente tú lo vas descubriendo en el proceso. Y allí viene el tema de, por ejemplo, ese soporte que en ese momento yo sentí que tuve de tu lado, ¿no? Ese soporte de mi entorno. Y ya hablando de eso, y tú lo dijiste, el tema de tu tablero como tal, de quién influye en el proceso, de qué te dijeron de niño, mamá, papá, hermanos, en el colegio, qué aprendiste, qué viste, qué escuchaste. Ahí viene la siguiente pregunta, que justo era la que te iba a hacer. ¿Qué tanto influye mi entorno en ese proceso de trabajar mi mentalidad? ¿Qué tanto sientes tú que influyó tu entorno para trabajar en ese proceso, Ale, como tal?
Al 100%, o sea, literal, Evo, yo he aprendido a raíz de mi transformación, es más, yo he llegado al punto de llamar mi antigua Aleja, o sea, yo siento que literalmente yo volví a nacer cuando empecé a entender todo esto y a ser un ser humano mucho más consciente. Yo estoy 100% segura que el entorno influye en el 98% de nuestras decisiones y de nuestra vida. O sea, literalmente es que a veces no tenemos la conciencia ni siquiera de nosotros mismos y del amor que tenemos que profesar hacia nosotros mismos y no nos cuidamos, y nosotros deberíamos cuidarnos como si fuéramos una plantita. O sea, regarnos, darnos cariño, hablarnos bonito, cuidar nuestro entorno, y muchas veces caemos en el error de quedarnos en una zona de confort, pero que realmente no es nada cómoda y que realmente no nos genera como ese abono para nosotros seguir creciendo. Te lo digo desde una experiencia personal. Anteriormente yo me rodeaba de mi familia, y aunque amo a mi familia, también siento que es de ese tipo de familia, no todos, pero algunos que te limitan un poco, que te dicen, por ejemplo, chiquita yo decía, ay no, yo quiero ese celular, yo quiero tal cosa, y había quien me decía, no mamita, eso es para los ricos, es que usted no tiene derecho a, usted no tiene derecho a tener eso mija, ni sueñe. Y yo decía, wow, o sea, como que me apagaban de una, y yo decía, wow, esto no puede ser. Sin embargo, yo no sé por qué, Evo, siempre he sentido que yo he tenido una conciencia un poco más desarrollada desde que era muy pequeña. Entonces, tengo tan claros esos tipos de comentarios porque dentro de mí yo los cuestionaba siendo una niña chiquita. Yo decía, pero no puede ser esto, pero ¿por qué? O sea, pero ¿por qué no puedo si todos podemos? Entonces, eso me ayuda a mí un poco a ignorar. Sin embargo, llegó una edad en la que eran tantos ese tipo de comentarios y alrededor ya empiezas tú entonces también a ampliar tu círculo con tus amigos, con la familia de tus amigos y demás, que tantos comentarios empiezan como a apagarte la ilusión, eso, la esperanza. Entonces, escuchas tú a tus amigos que dicen, no, es que no hay plata, no, es que no hay nada. Y no sé tú, pero yo me rodeaba también de amigos que, aunque se quejaban, tampoco hacían nada como por cambiar esa situación. O sea, era como que la queja. Y eso finalmente se vuelve como una bola de nieve. O sea, entre tú más te quejes, esa bola de nieve va a crecer. Y por ende, ¿qué resultados vas a tener? Pues escasez absoluta. Entonces, yo cuando entro en crisis, que te digo que ahí empiezo yo como a reformularme mi vida entera, es porque ya venía muchos años con todos ese tipo de comentarios a mi alrededor, producto de mi entorno. Entonces, cuando yo me doy cuenta de todo esto, yo digo, un momento, yo me tengo que alejar. Y ahí viene algo muy, muy difícil, y que de hecho yo siento que influye mucho en el hecho de que las personas no quieran tomar la decisión, y es porque les genera miedo quedarse solos. Entonces prefieren estar acompañados, pero como dice el dicho, es mejor solo que mal acompañado. Entonces llega el punto en el que yo digo, no, o sea, si yo quiero cambiar mis pensamientos, si yo quiero transformarme en otra persona, volvemos a lo mismo, tengo que cambiar mis referencias y tengo que cuidar mi entorno. Entonces, persona que me limitaba, persona que yo con mucho amor la despedía de mi vida, y hoy en día, por ejemplo, yo no puedo decir, no tengo los mismos amigos que tenía antes. No por eso quiere decir que me sienta sola ni que esté sola, porque la vida es perfecta. Te quita cuando, o sea, o tú sacas, ¿cierto? Es como cuando tú limpias tu casa, tú la limpias, pero ahí estás dejando un espacio, y al universo no le gusta el espacio. Entonces busca llenar ese espacio con algo que vibre en tu misma frecuencia. Entonces yo me alejé de esas personas, pero universos perfectos, empezaron a llegar a mi vida personas que sí estaban más alineadas en ese entonces a mis nuevos propósitos. Y hoy en día me rodeo de muy pocas personas, porque realmente tampoco, Evo sabe, yo no soy la más social del mundo, pero estoy feliz de tener las personas que tengo en mi vida, porque son personas que, al igual que yo, me suman, y estoy segura yo que también le sumas a sus vidas, porque de ahí viene otra cosa importante, Evo, y es que nosotros no podemos pretender recibir más de lo que nosotros damos, y tenemos que tener en cuenta que en la medida en que nosotros damos, vamos a recibir. Entonces, pues de ahí también nace la calidad de personas que nos van a rodear. Si tú eres de buena calidad, por así decirlo, pues te vas a rodear de gente de buena calidad.
Total, sí, sí, no, mira que lo que tú acabas de decir es muy importante. Yo creo que aplica para muchas cosas, ¿no? Mejor calidad que cantidad. A mí siempre me habían dicho eso, yo no lo entendí. A mí también me tocó pasar por un proceso de, se podría decir, de desapego con personas que realmente no estaban alineadas a mi propósito. Y no porque sean malas personas, ¿cierto? Sino porque ya tú entiendes o te sientes que no encajas ahí, no te sientes tan a gusto. Y aunque al inicio a mí me chocaba porque era como que yo sentía que ya no era parte de, y me empezó a chocar incluso cuando empecé a sentirme, por un momento empecé como a sentirme sola en este proceso, porque ya, por ejemplo, no me hacían parte de sus reuniones, no me hacían parte de sus fiestas. Una que otra vez me escriben y me dicen, hey, te unes, porque saben también que no siempre estoy presente, pero realmente yo entendí en el proceso, a pesar de pasar ese pequeño proceso de soledad, que como tú dices, luego simplemente es mágico todo y empiezan a aparecer personas, empiezan a aparecer oportunidades, empiezan a aparecer situaciones o no sé, el universo, Dios, la vida, en lo que creas, te empieza a poner en situaciones específicas donde encuentras esa misma energía, o sea, como que tú sientes, wow, esta persona está vibrando en el mismo nivel de energía que yo, y es como una conexión así rara, ¿no? Que tú dices, no, o sea, qué brutal encontrar este tipo de personas, y por fin sientes como esa luz, por fin sientes que encajas, por fin sientes que estás dentro de ese propósito, que estás encaminado, y yo creo que eso es muy importante, el tema de las relaciones, el entorno y la toxicidad que incluso puede pasar en la misma familia, ¿no? Muchas personas cuando me escriben me dicen, bueno, ¿y tú cómo haces? Pero si el entorno, o sea, si es mi propia familia, las personas que son tóxicas, o sea, ¿tú qué les podrías decir a esas personas que vienen y nos preguntan ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo hago? Pero para alejarme, porque de un amigo, bueno, tal vez, pero si es mi propia familia y yo estoy viviendo en ese mismo lugar, ¿cómo hago? Porque es contaminante, o sea, de repente tú quieres estudiar y entonces escuchas las noticias y que todo está mal en el mundo y que todo está en guerra y bla, 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 y luego quieres cambiar y luego vienen amigos que son los más cercanos a ti y te dicen, no, mira, esto no sirve, o incluso tus propios papás te dicen, no, mira, ¿qué vas a emprender en eso? Si no sirve, ¿para qué? Vete a lo seguro, trabaja, no sé, jubílate. O sea, ¿cómo hacer para alejar a esa toxicidad o esas personas o cambiar de entorno si están en tu casa? ¿Qué podrías decir al respecto? Bueno, Evo, yo resurgí de las cenizas en un contexto así. Yo cuando empecé todo el momento, y tú lo sabes, cuando Sí, sí. empecé todo el proceso de transformación, yo vivía en casa de una familiar y estaba con mi familiar más otras dos tías y todas adictas a al noticiero y entre ellas todo el tiempo hablando de crisis, de miedo, de dolor y de todas estas pues frecuencias bajas realmente. Pero yo qué hacía, audífonos y enfocarme en lo que yo quería enfocarme. O sea, tú puedes elegir dónde poner tu atención y de acuerdo a donde pongas tu atención pones tu energía y en eso te conviertes. Obviamente hay puntos en los que es difícil, sin embargo, también aprendí algo y es que no no podemos ver esas referencias como negativas y tóxicas, porque finalmente cada ser humano en la vida va y que esté en tu vida, va a ser parte de tu vida por una razón. Es como un pacto de almas. Y acordaron llegar a esta vida a vivir esa experiencia precisamente porque esa experiencia viene a mostrarnos algo. En este caso, por ejemplo, mi familia que me mostró el camino que a lo mejor yo no quería seguir. Y he escuchado que realmente para tú saber quién eres, primero tienes que saber quién no eres. Entonces esas personas no las tomes como tóxicas ni negativas, sino como maestros. Y esas personas son realmente los maestros más grandes de tu vida porque te están enseñando realmente quién tú eres, quién no eres para saber tú quién tú eres. Entonces, a partir de ese momento ya cambia la percepción. Es como que pasas de verlo de forma negativa a verlo como wow, o sea, qué grandeza, qué brutal lo que me está mostrando esta persona a mí. Gracias. Y entonces mira cómo se transforma algo negativo en algo positivo y mucho más grande en gratitud, porque tú dices, wow, por ejemplo, en mi caso tuve una relación un poco conflictiva con mi papá Sí, sí. y hoy en día yo lo veo a él como el más grande maestro de mi vida y lo amo y le digo, papi, gracias, te amo, gracias, porque cada cosa que tú haces, cada cosa que tú dices, eso es un espejo para mí, para yo darme cuenta de quién soy. Entonces, gracias. Entonces, mira que cambia mucho la percepción y aparte también empiezas a respetar, porque también es un proceso, o sea, cada persona es un mundo, cada persona tiene sus heridas, su caminar, sus momentos
y mira lo que te están mostrando. Entonces es muy lindo y yo pues le diría a esas personas que están a lo mejor viviendo eso en estos momentos, cada cosa, cada persona tiene su momento en su vida y hay que aprovecharlo tomando lo positivo de eso y digo yo, elevándonos un poco más de lo que vemos y vamos a la espiritualidad. Y esa espiritualidad nos muestra todo como un gran camino de aprendizaje. Total. No, mira qué lindo aprendizaje que yo sé que, y estoy muy segura que vas a dejar en muchas personas. Yo ya lo sé porque pues Ale es mi amiga y ella siempre que hablamos de esos temas me dice eso, porque ella me dice, parce, o sea, mi papá es mi gran maestro y de verdad si tú te pones a pensar en todas esas personas, tal vez te están mostrando y reflejando lo que tú no quieres ser o en quién quisieras convertirte. Y como dice Ale, no hay como que cosas malas que te pasan, aunque en ese momento no lo veas de esa forma, sino cómo tú reaccionas ante eso, cómo ves y qué significado le empezamos a dar a todas esas cosas. Y de verdad, Ale, siempre aprendiendo contigo porque esa forma de darle un giro a cómo vemos las cosas, tal vez nos hace sentir que pues realmente nos falta elevarnos a veces mucho en conciencia, ¿no? Siempre estamos del lado de juzgar, del lado de quisiera que me entienda y quisiera que esto, pero como dice Ale, cada persona está viviendo su propio proceso de evolución y si pues no lo aprende en esta vida, lo aprenderá en otras si es que creen en otras vidas, porque pues ahí viene también todo un tema ya muy interno de quiénes somos, de qué pasa, de qué estás aprendiendo ahora, para qué estás aquí, que ya lo hablaré en otro podcast por ahí con nuestra querida terapeuta Ludivia. Y los que en su momento quieran escuchar, de verdad ese capítulo va a estar muy, muy lindo también. Y Ale, ya como para empezar a ahondar un poco también en el tema de, ya tengo una mentalidad adecuada, ya sé que no tengo que juzgar a las personas, sé que tengo que trabajar en mí, que yo soy un mayor activo. Y hay personas que piensan que de repente, que porque uno ya desarrolló una mentalidad más fuerte, más adecuada, una mentalidad, se podría decir, que te permite actuar ante distintos episodios, pero hay personas que aún no lo ven de esa forma y dicen lo siguiente, ¿por qué si tú tienes la mentalidad tan adecuada, o sea, por qué te sientes mal? O es cierto que cuando tú desarrollas la mentalidad adecuada, no te puedes permitir de sentirte mal, o sea, sentirse mal está mal, o sea, las personas piensan que tú tienes la mentalidad adecuada y ya todo es color rosa en tu vida y que nada malo puedes pasarte o que no puedes tener esas crisis. O sea, ¿qué opinas tú de eso? ¿Qué les puedes decir a las personas cuando empiezan a sentirse así, ¿no? En esas crisis tal vez. Evo, somos seres humanos y no tenemos bajo control absolutamente nada más que la forma en cómo reaccionamos ante el mundo, ¿cierto? Total. Sin embargo, hay sucesos que lo superan a uno, o sea, lo superan completamente a uno y está bien sentirse mal y yo creo que la verdad se nos ha enseñado culturalmente a satanizar el hecho de sentirte mal o de llorar, cuando realmente eso también hace parte de uno. Vuelvo a un concepto de individualismo, todos somos uno, listo, y eso es lo que nos conforma, o sea, somos un todo y un todo hace parte, en un todo lo conforma la parte positiva, la parte negativa, la tristeza, la alegría y volvemos como a un principio universal que es la ley de la polaridad. Siempre van a haber dos lados, dos caras de la moneda y cuando aprendamos a valorar eso como un todo y como que sin ese todo no hay un aprendizaje, ahí empezamos a decir, no está mal sentirme mal, no está mal llorar. Lo que pasa es que cuando empezamos como a entrenarnos en este tipo de habilidades y de mentalidad, un suceso que a lo mejor es catastrófico, puede decirse así, para alguien que no está entrenado o para alguien que sí está entrenado, pues va a ser muy diferente porque la persona que está entrenada va a decir, ok, esto es solo un momento, va a pasar, voy a seguir adelante, lloro en esos momentos, me permito sentir la emoción porque hace parte de mí y está perfecto, ¿cierto? O sea, se vale no siempre estar bien, pero tengo esta habilidad de va a pasar y no es para tanto. Yo no me voy a ahogar en este vaso de agua, yo me lo voy a tomar. ¿Listo? Diferente a cuando tú no tienes la mentalidad, no la has entrenado, ni habilidades, ni lectura, ni talleres. Entonces ves todo como si fuera el fin del mundo. Y ahí es donde realmente está el crecimiento. A lo que voy es que todos vamos a pasar siempre por momentos difíciles, estés entrenado o no. La ventaja que te da a ti conocer sobre este tema o sobre estos temas es que vas a tener una mejor resolución de esa situación.
y entonces ahí sí es donde está la ventaja, pero no por estar entrenado más que otras personas quiere decir que no tengas, que no seas humano, porque ser Total. humano y la experiencia de la vida es realmente de vivir altos y bajos. Y pues tú y yo lo sabemos, incluso Sí, más cuando sí. somos emprendedores, que hay días en los que no sabemos ni siquiera qué hacer y otros días en los que tenemos todo fríamente calculado y decimos, ya sé para dónde voy. Pero hace parte de la experiencia humana, y cuando aprendamos a ver todo como una unidad, pues ahí vamos a entenderlo y vamos a seguir adelante, y también vamos a valorar esos momentos de oscuridad. Total. No, mira que yo te digo esto y te transmito sobre todo estas consultas porque a mí me pasó, ¿no? O sea, en carne propia de que tú sabes que ya estamos teniendo ciertos resultados, tal vez financieros en el negocio y todo. Y entonces, pues por ahí un par de veces subí porque no me gusta como que mostrar solamente como que, todo bien, sino, hey, mira, igual que tú, ¿no? Hey, hoy, no sé, no tuve un buen día y estoy un poco perdida de las redes sociales. En un momento de crisis hace como un año y medio, que subí algo así y las personas pues, ¿no? Mandando su buena vibra, pero también me llegaban comentarios tipo, pero si tú ya facturas mucho o ganas bastante dinero o tienes la vida resuelta, me dijeron por ahí algunos, ¿por qué te sientes así? O sea, porque, o sea, ¿quién diría que una persona así se puede sentir mal? Y yo le dije, hey, mira, soy humano, o sea, el hecho de que tú tengas una posición financiera buena, el hecho de que de repente todo aparentemente esté bien, yo creo que no todo se resume en dinero, ¿no? O sea, hay muchas áreas de nuestra vida, espiritual, dinero, salud, amor, y seamos sinceros, no en todas las áreas, todo el momento vamos a estar en equilibrio. A veces queremos lograr ese equilibrio y de hecho para eso trabajamos en evolucionar nosotros constantemente, por eso es que vamos a terapia, por eso es que de repente tú escuchas podcasts, tratas de informarte, leer libros y todo, pero realmente si nos ponemos a pensar cuántas áreas de nuestra vida hay, ¿no? Nada más mira el tema del área familiar, ¿no? O sea, a veces hay problemas familiares, como dicen, hay cosas que escapan del control socialmente, hay cosas que quieras o no impactan también en cómo te sientes tú, genera caos, genera incertidumbre. Claro ejemplo fue el tema de la pandemia, ¿no? Muchas personas empezaron a caer en crisis de ansiedad, otros en depresión, otros perdieron sus familiares y de alguna u otra forma pasaron tantas cosas que, por ejemplo, esas son cosas que escapan de nuestro control, pero que también traen un aprendizaje. Yo siento que, por ejemplo, no sé cómo lo ves tú, pero si bien es cierto el COVID para muchos fue catastrófico, también trajo mucha unión, o sea, yo es donde más vi a las familias unidas, donde más vi a las personas preocupadas, las unas por las otras, y yo dije, ¿será que el COVID llegó solo para espantar a las personas? ¿O será que realmente, si le ponemos un poco de mente a eso, será que llegó para enseñarnos algo? Y con esta parte quiero como cerrar acerca de ese pensamiento que le dimos o que le damos a estas situaciones de crisis. ¿Tú cómo afrontaste esa situación, Ale? O sea, mentalmente, ¿qué sentiste cuando empezó a pasar eso, no? Mira, tú tienes dos opciones en la vida: o eres víctima o eres responsable, ¿cierto? O ves la oportunidad o ves la crisis. Y yo literalmente, como ya estaba empezando a trabajar en mí, en mi pensamiento, en decir, bueno, si yo creo que esto va a ser bueno, pues esto va a ser bueno. Si yo creo que esto va a ser malo, pues me va a ir mal, ¿cierto? Como dicen el dicho, ha caído caerle. Entonces, yo, ¿yo qué he hecho? Yo me he centrado en la solución. O sea, 90% solución, 10% queja. Y eso que quiero disminuir la queja, pero pues somos humanos, entonces pues es difícil, ¿cierto? Sí, sí. Pero, pero recuerdo que cuando inició todo esto de la pandemia, pues como todo, pues como muchas personas me quedé sin trabajo, había crisis financiera, yo estaba en otro país, entonces tenía que mandar dinero a mi país y además vivir en ese otro país y bueno, un montón de cosas, pero recuerdo que me centré en la solución y yo dije, ok, si no puedo en estos momentos salir a trabajar, me quedé sin trabajo, tengo cuentas que pagar, ¿cómo puedo generar ingresos desde internet? Me acuerdo que esa fue mi búsqueda en Google y a partir de ahí empecé a buscar soluciones y es eso, o sea, tú tienes dos opciones, o te quejas y la queja te va a dejar anclado a una emoción negativa, te va a dejar estancado, te va a seguir generando más y más problemas. En cambio, cuando tú dices, bueno, no, me voy a centrar en la solución a ver qué es lo que pasa, pues entonces el universo te va mostrando señales. Y de hecho, esto es algo que siempre nos va a pasar, o sea, independientemente de la pandemia, por ejemplo, en estos días me dieron una noticia que económicamente hablando, pues representaba un gasto que yo no tenía en esos momentos previstos, ¿cierto? Y era un gasto grande. Entonces,
afortunadamente nuestro trabajo y todo lo que hemos hecho para salir adelante, Evo, pues nos da una tranquilidad económica que decimos, ok, bueno, tengo que pagarlo y afortunadamente en estos momentos tenemos la oportunidad de hacerlo, pero obviamente eso representó en mí ese día un estrés. Además me dieron otra noticia ese día negativa, mejor dicho, ese día recuerdo que me alcanzó a dar dolor de cabeza y luego yo dije, no, a ver, primero respiro, o sea, acaso les voy a dar otra técnica que a mí me funciona mucho y es la respiración. Cuando tú respiras conscientemente, tu corazón se va calmando, tu mente se va calmando y te vas aclarando. Entonces, lo que hice yo ese día fue respirar profundo, mi mente se empezó a calmar y luego dije, ok, me centro en las soluciones. ¿Qué puedo hacer en estos momentos para solucionar esta situación? Ok, puedo hacer esto y empiezo a hacer un checklist de las posibles soluciones que puedo tener a esa situación. Y ya, ahí decido enfocarme, sigo adelante y lo hago y materializo esas ideas y problema resuelto. O sea, diferente a que yo diga, no, hijo de madre, ¿por qué? ¿De dónde voy a sacar esto? ¿Cómo voy a hacer? No, o sea, no. Tú tienes esas dos opciones y siempre las vas a tener. Esa es la bendición. Responsable o víctima, ¿no? Y eso lo vemos en todo, o sea, reflejado. Y uno se da cuenta también cuando una persona agarra el papel de víctima o sea, está siendo responsable. Y yo creo, de hecho, que el primer paso para nosotros decidir cambiar tanto nuestra mentalidad como nuestros resultados en general, o la situación en la que tú te sientas incómodo ahora, es hacerte responsable totalmente de esas cosas que están pasando ahora. Y bueno, Ale, llegó el momento de las preguntas calientes. Es una sección del podcast donde voy a elegir algunas preguntas aquí al azar que tengo para hacerte, para que también como que las personas conozcan un poquito más de ti, tal vez. Y la primera pregunta en sí está relacionada al tema que estábamos hablando, porque hay muchas personas que siempre me hacen las preguntas y pues yo tengo distintas respuestas y cada persona tiene como que lo más favorito, por así decir. Pero una de las cosas que más me preguntan es ¿qué libros leo, no? Pero no te voy a preguntar qué libros lee Ale, sino, Ale, ¿cuál sientes que es el libro que realmente impactó más en tu vida a nivel de mentalidad, conciencia, como tú quieras verlo? O sea, ¿cuál fue ese libro que tú dijiste, este libro me está cambiando la vida? Esta es mi Biblia, o sea, se llama Conversaciones con Dios. Este libro es mi Biblia, lo mantengo siempre, o sea, siempre que tú vengas a mi oficina, lo vas a ver en mi oficina porque de repente hay un día en los que yo lo abro en una página así al azar y leo y ya, o sea, me siento como aliviada, o sea, me siento conectada con el universo, me siento conectada conmigo, con mi grandeza, con mi poder, con mi Dios que llevo dentro. Y este libro, de verdad, chicos, yo se los súper recomiendo. Para mí es un regalo di el nombre, del universo. Di el nombre y el autor. Conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch. Es una saga de 4 libros, pero yo les recomiendo, obviamente, que empiecen por el primero porque ahí lo van a entender todo. O sea, este libro a mí me transformó la vida. Inicialmente yo no estaba muy abierta a leer este libro por el título, Conversaciones con Dios, y como venimos de una cultura en la que relacionan Dios con religión, entonces pues yo siempre fui como la rebelde de la casa y me decían, ay, María Alejandra, la atea, la no sé qué, pero yo no era que fuera atea, sin embargo, pues no estoy muy de acuerdo con muchas cosas que yo veía en la religión, entonces eso me hacía entrar como en conflicto. Luego entendí que la relación con Dios, con el universo, contigo, como tú lo quieras llamar, o sea, llama a esa entidad Dios o universo como tú quieras, no hay ningún problema. Va más allá de una religión, está conectados con la espiritualidad y la espiritualidad es la conexión que tienes con el todo, con tu poder interior. Entonces cuando llega este libro a mi vida, yo al principio como que, ¿será que lo leo? ¿Será que no? Finalmente dije, me voy a dar la oportunidad. Eso sí, yo siempre he sido como abierta al hecho de que no me cierro a nuevas posibilidades y leí este libro y aquí, chicos, yo entendí la vida. O sea, encontraste muchas respuestas.
demasiadas, Evo, o sea, demasiadas, era tan loco, era como que yo decía, Dios, ¿por qué? Wow, ¿por qué esto? Y ahí está la respuesta. Ahí aprendí también a soltar desde el amor apegos con personas, con situaciones, aprendí a respetar también al otro, disminuyendo mi conducta, que no me siento nada orgullosa de ella, pero pues la llevaba a cabo, y era de que yo a veces juzgaba la vida de los demás, los criticaba y decía, pero ¿por qué actúa así? ¿Pero por qué hace esto? ¿Pero cómo puede esto? Y ahí aprendí a identificar mucho el ego que nos gobierna y que nos impide ver la grandeza en todo lo que nos rodea y en todo lo que nos sucede en la vida. Entonces este libro de verdad les va a ayudar demasiado y yo se los súper recomiendo, ojalá se los lean, de verdad. Este libro debería leerlo cada ser humano del mundo. Yo también puedo decir que lo recomiendo. Ale, para un cumpleaños mío, me envió, se podría decir, este libro, me lo dio allá, bueno, no me lo envió, me lo iba a enviar, no pudo llegar. Entonces, ya cuando pude viajar a Colombia, Ale me entregó ese libro. Y de verdad yo puedo decir que lo acabé de leer el mes pasado. Yo puedo decir que si estás buscando respuestas, tienes muchas dudas existenciales, sientes que tu vida no llega a un punto en específico, quieres saber por qué te pasa lo que te pasa, lee ese libro. O sea, lee Conversaciones con Dios. Yo he leído solo el primero, me gustaría mucho leer los demás, pero pues nada, chicos, ahí tienen la respuesta de Ale, el libro que más impactó en su vida, Conversaciones con Dios. Y ahora, Ale, otra pregunta caliente para ti. Ale, ¿piensas que hay alguna diferencia entre vivir y existir? ¡Wow! Aquí es donde pones los efectos. ¡Wow, Evo! Esa palabra, vivir y existir. Sí, fuerte, sí, creo profundo. Es muy profunda, es muy profunda. Creo que existir es algo que, o sea, que está en todos, o sea, existimos, ¿cierto? Es darnos cuenta que estamos aquí, pero vivir es una elección, para mí vivir es una elección, porque hay muchas personas que están muertas en vida, y es precisamente porque desconocen quién es. En este libro de Conversaciones con Dios, justo hay un fragmento en el cual él nos dice, somos dioses, pero lo hemos olvidado. Y cuando tú olvidas que eres un Dios, es decir, que tú eres la persona que crea tu vida, que es el arquitecto de su propia vida, cuando tú entiendes eso y te conectas con tu poder, eres un Dios. Pero hemos aprendido a vibrar desde el miedo, desde la escasez. Entonces cuando nos empezamos a cuestionar, ¿será que sí puedo? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Entonces pienso yo que ya vivir está más relacionado con una elección, y esa elección la haces con base en la frecuencia en la que estás vibrando, miedo o amor. Total. Mira que yo justo iba a recaer en eso porque una vez leí, la verdad no recuerdo en dónde, esa frase que decía, estás existiendo, que es lo que hace la mayoría, porque pues estamos, existir es estar, ¿verdad? O estás realmente viviendo, ¿no? Porque como tú dices, es una elección, y hay algo que una vez lo escuché de Marvin, y él decía, hay dos tipos de maneras de cómo tú ves la vida, ¿vale? Como si nada fuera un milagro o como si todo fuera un milagro. Y hay personas que yo siento que solo existen y ven nada como, o sea, como que nada es un milagro, pero hay otras que le dan sentido hasta el hecho de solo despertarse, tomarse una taza de café, el olor de la lluvia en la tierra mojada, cosas como esas. Entonces, ¿cómo estamos viendo la vida, no? ¿Como si todo fuera un milagro o como si nada fuera un milagro? Te dejo esa pregunta a ti, oyente, que estás escuchando este podcast ahora, para que hagas introspección en eso, ¿no? Total. Evo, y sabes que con lo que acabas de decir me hiciste acordar de algo. Y es que hace poco Evo y yo nos tomamos unas vacaciones y nos fuimos y rentamos un Airbnb que en imágenes se veía espectacular, o sea, con una vista a la reserva divina, no sé qué, y llegamos al Airbnb, bueno, pero resulta que en ese Airbnb no mostraban la cabaña como tal, mostraban era la vista. Que tenía jacuzzi, y nosotras, wow, no, queremos este lugar. Bueno, llegamos al lugar, y cuando llegamos, en efecto, una vista increíble, pero la casa, o sea, la cabaña donde íbamos a dormir era súper precaria, o sea, ¿para qué? Hay que decir todo como es. Sí, o sea, era re básica, o sea, una cosa de locos. Pequeña, un baño pequeña, no,
¿Te acuerdas los colchones como sonaban? Sí, Ay, no. sí. O sea, Y no muchas tenía cosas. seguro las ventanas. No, no, mejor dicho, era increíble. Sí, sí. Pero Evo y yo nos quedamos con el hecho de, wow, qué grandeza que nuestros emprendimientos nos permitan disfrutar de esto, porque no cualquiera puede estar acá, no cualquiera puede pagarlo, no cualquiera puede ver Esta este vista. paisaje, o sea, es que había un paisaje de otro lugar y entonces ahí Evo y yo siento yo que conectamos mucho con el agradecimiento, porque Sí. como dice Evo, o sea, o estás Gratitud. viviendo como si todo fuera un milagro o como si no lo fuera, y para nosotros hasta la más mínima cosa lo es, y de hecho eso es algo que yo disfruto mucho de salir de viaje con Evo, porque las dos tenemos un trato y es que cada año hacemos por lo menos 2 viajes Sí, sí. y es que parecemos niñas chiquitas, o sea, en todos lados somos que, wow, qué bien, no, Sí, me sí. encanta, y eso es Comiendo, súper divertido. paseando, no, es que yo también empecé a darle ese sentido, ¿sabes? Yo antes era de las personas que me quejaba de todo, que se sentía inconforme, y esta vez me sorprendió porque pues vimos el lugar y yo dije, porque lo pensamos, ¿no? Por un momento te acuerdas que dijimos, ¿será que nos mudamos y le devolvemos el Airbnb? Porque aparte el internet también fallaba y nosotros trabajamos con internet. Y luego fue como, parce, pero esta vista lo vale, o sea, el solo despertar y ver esta vista mañana va a ser increíble. Y esa idea nos emocionaba. Entonces, chicos, recomendación para ustedes es, empiezan a ver en la vida todo como si fuera un milagro, desde el hecho de despertar y seamos gratos, o sea, gratitud, ¿saben? Hay muchas personas que tal vez en estos momentos pueden estar pasando muchos malos momentos, pero siempre piensa también que hay personas que pueden estar pasándole incluso peor, o sea, yo siempre a veces pienso que nos ahogamos en un vaso con agua y no vemos realmente miles de posibilidades e infinitas posibilidades de agradecimiento frente a lo que realmente tenemos, ¿listo? Entonces, vamos con la tercera pregunta caliente para Ale y es, Ale, tú, ¿cuáles sientes tú como persona, como ser individual, cuál sientes que es la promesa más importante que te has hecho en la vida? Porque, por ejemplo, a veces cuando somos niños o, no sé, llega un punto así de quiebre que tú dices, yo me prometo tal cosa, o yo prometo, o a ti misma, ¿me entiendes? Es como un compromiso contigo mismo. ¿Cuál es ese gran compromiso contigo mismo que sientes que te has hecho en la vida hasta el momento? Lo pude pensar y definitivamente es vivir y vibrar desde el amor. O sea, miren chicos, hay dos fuerzas creadoras en la vida y es el amor o el miedo. Y cuando tú empiezas a vivir desde el amor, se parte de un bienestar absoluto, incluso en la oscuridad. O sea, cuando tú eres consciente de que el amor es la fuerza más grande del mundo, tú empiezas a ver esperanza, luz, optimismo, agradecimiento. O sea, siento que el amor lo engloba todo y es un reto vivir o vibrar siempre desde el amor, porque por lo mismo nos han inculcado el miedo, nos han inculcado el odio, el resentimiento. O sea, por ejemplo, un caso como un tema como el racismo, o sea, todos somos iguales, yo creo que todos hemos visto imágenes de bebés, uno de color blanco y otro de color negro, que se abrazan, que se besan, pero cuando creces o has visto casos de racismo, donde una persona blanca agrede a una de color, y eso es aprendido, entonces es un reto con la sociedad en la que hemos vivido y crecido, vibrar en todo momento desde el amor, y yo creo que esa es mi promesa más grande y es lo que realmente día a día busco, porque hay días que es difícil hacerlo, es horrible. Por ejemplo, en las redes sociales, de repente tú estás viendo cualquier contenido y te da por ver los comentarios y ves un montón de comentarios de personas tirando hate a otras, criticando, juzgando, generando dolor, rencor, odio. Y eso a mí me parece tan triste, o sea, tan triste. Yo digo, wow, o sea, ¿cómo podemos estar así de dañados? Y es precisamente porque falta amor en el mundo y yo creo que esa es una de las promesas que también me he hecho y por eso mi contenido en mis redes sociales constantemente estoy promoviendo el amor y promoviendo espacios de conciencia porque yo siento que ese es mi propósito de vida, vibrar yo desde el amor y ayudar a que otras personas abran sus ojos ante la posibilidad que tienen de elegir entre el amor o el miedo y que pues, no sé, tengamos en algún momento una mejor sociedad y si yo puedo aportar mi granito de arena, esa es mi propósito y yo creo que esa es la promesa más grande que me he hecho. Wow, súper, Miales. No, gracias por compartir.
Y ahora te voy a hacer una pregunta ya, se podría decir como que más interna de, hablando de miedos. ¿Cuál es el miedo más grande en la vida que tiene Ale? ¿Cuál es el miedo más grande en la vida que tiene Ale? Cuéntanos. Tengo varios. Yo creo que uno lo compartimos y es hijo de madre. Uy, hijo de madre, vida, lo que sea, pero en la tierra. Mentiras. Me da muchísimo miedo montar en avión, o sea, yo digo que, uy, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque uno de mis sueños es viajar el mundo entero y este miedo literal me impide un poco que ese sueño se cumpla, porque sé que de alguna forma yo buscaría más maneras de viajar el mundo entero si no fuera por ese miedo. Sin embargo, lo sigo trabajando y solo es que yo compré el tiquete, o sea, yo compré el tiquete y yo digo, ya, lo que fue y bueno, intento. Y otro miedo que tengo y que yo creo que ese sí es un poco incluso más fuerte es la muerte de un ser amado. Y de hecho por eso les recomiendo también el libro Conversaciones con Dios, porque ahí pude entenderla un poco mejor. Y otro libro que me ayudó mucho fue Muchas vidas, muchos maestros, porque ahí yo como que aprendí a entender un poco mejor la muerte. Y de hecho, acá en exclusiva les voy a compartir un libro que en estos días recomendaron, todavía no me lo he comprado, pero lo quiero comprar porque quiero entender un poco más el tema de la muerte. Y es, bueno, espérenme a ver si lo encuentro aquí rápidamente, pero... si no, se los dejo para que Evo se los deje en la descripción de este podcast, porque sí es increíble. O sea, se llama En casa con Dios, una vida que nunca termina. Y de hecho lo recomendó Neale Donald Walsch, el autor de Conversaciones con Dios, y dice que ese libro le enseña a uno a hacer las paces con la muerte. Cuando tú logras entender lo que la muerte realmente significa, es cuando empiezas a vivir. Y eso me encantó, o sea, porque es como que en realidad muchas veces tú te limitas en la vida por el miedo, y realmente el miedo madre, por así decirlo, es el miedo a la muerte. Entonces cuando haces las paces con ese miedo, empiezas a vivir. Y yo quiero obviamente hacer eso y entender mucho mejor ese proceso, porque también es un proceso de soltar desde el amor, aceptando, y creo que ese es mi mayor miedo, así hablando seriamente. Miedo compartido, amigos. O sea, ustedes no saben la locura que es cuando Ale y yo montamos en el mismo avión. O sea, un manojo de nervios, de apretar los asientos cuando estamos pasando por una turbulencia. No, de verdad. Ahora nos reímos, pero en ese momento no saben el sufrimiento que tenemos en ese instante. Pero algo que yo creo y puedo decir que me siento totalmente orgullosa es de que eso nunca nos ha frenado para ir tras lo que queremos. Nunca nos ha frenado cuando hemos tenido que comprar el tiquete y subirnos a pesar del miedo. Y yo creo que en eso se basa el hecho de entender que el miedo o te paraliza o te impulsa. Y pues nada, chicos, así como Ale, de repente ustedes si quieren sacarle captura a esta parte del podcast para que nos compartan sus miedos por ahí y nos digan cuál es el miedo más grande de ustedes, me etiquetan o etiquetan a Ale para saber que han estado aquí escuchando hasta este momento. Y ya la última pregunta para cerrar esta sección de preguntas calientes con Ale es: Ale, ¿cuál tú sientes que ha sido el mayor éxito que has tenido en la vida? Porque pues obviamente el éxito significa muchas cosas diferentes para cada uno. Para mí, por ejemplo, es el hecho de cumplir sueños, metas, de manera continua y progresiva. Para mí el éxito no es como un final, ¿sabes? O sea, no es como algo puntual. Hay ciertas personas que tener una familia ya se sienten exitosos con eso. Entonces tú, ¿cuál sientes que ha sido de todas las cosas que de repente has logrado el mayor éxito que has tenido tú en la vida, ¿no? Evo, yo creo que para mí el mayor éxito ha sido despertar en conciencia, darme cuenta de lo que sucede, darme cuenta de quién soy, darme cuenta de que yo tengo el poder de dirigir mi vida hacia donde yo quiera, darme cuenta de que tengo dos opciones, o ser víctima o ser responsable. Ahí yo creo que inició mi éxito, o sea, ahí, y de hecho ese descubrimiento fue un éxito, porque no todas las personas lo logran, lamentablemente, y cuando tú tienes como ese despertar, es como cuando tú dices, wow, o sea, uff,
ya, lo entendí todo, puedo seguir adelante a pesar de cualquier obstáculo y yo creo que para mí ese ha sido mi mayor éxito, Wow, definitivamente. despertar. Sí, No, súper, despertar. súper. Yo creo que a raíz de eso, pues hoy por hoy eres la persona que eres, en quien te has convertido y seguramente vamos a seguir evolucionando en este camino porque el aprendizaje es hasta el último día de Continuo, nuestras vidas. total, Total. total. Entonces, no, mi Ale, acabamos con eso, la sección de preguntas calientes. Ya no te voy a hacer preguntas así fuertes, existenciales. Espero que las hayas disfrutado. Realmente ya casi estamos acabando. De verdad que estoy feliz de haberte tenido. Siento que hemos compartido muchas cosas que a las personas les va a hacer mucho sentido también. De verdad, muchas gracias. Palmitas para Ale, que estuvo acá. Y de verdad, mi Ale, ya para cerrar este episodio y bueno, como sabes, agradecerte nuevamente. ¿Cuál es el mensaje final que le puedes dar a las personas sobre lo que hablamos hoy o un mensaje en general que quieras dejar a las personas que están escuchando este audio? Bueno, chicos, mi mensaje para todos ustedes es que busquen despertar. Para mí eso es lo más importante, que busquen si en estos momentos no sienten que están en el punto que quisieran estar, si en estos momentos no están viviendo la relación que sienten que merecen, si en estos momentos sienten que no están en el trabajo que sueñan, eso es porque sus almas les están hablando y tienen que escucharla, porque cuando hay un deseo en el alma es porque ese deseo se puede cumplir y está en tu poder cumplirlo. Así que yo el consejo que le dejo a todas las personas es que se escuchen más, escuchen menos el ruido del exterior, porque las respuestas siempre están dentro de uno y uno puede buscar las referencias que le ayuden a uno a encontrarlas. Entonces, nada, ese sería mi mensaje, que sigan aprendiendo hasta el último día de sus vidas, porque de ahí es precisamente donde viene la evolución del ser humano. Y nada, lo que necesiten, por aquí estaremos. Súper, no, Viale, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación, por compartir de tu experiencia, todo lo que has compartido el día de hoy. Y gracias a ti que estás escuchando este podcast, oyente hasta el final y darte una cita contigo misma. Espero realmente que te hayas sumado a este tema, que replantees cosas y que disfrutes el camino desarrollando esa mentalidad que de repente todos queremos desarrollar. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber haciendo una captura de pantalla de este episodio y etiquetándome por Instagram en @ebonytaboada. También voy a estar reposteándolos y también etiqueten a Ale, que estás en Instagram como Alejandra Hurtado 25-. Listo, chicos, esto ha sido de todo un poco. Nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.